Bueno, tenemos que calcular el perímetro y la superficie de un octógono que hemos dibujado ya a mano alzada, aunque quede un poco regular, ¿vale? Y estos son los datos que nos dan, de aquí a aquí 5 centímetros y de aquí a aquí 8. Tenemos que saber que este octógono tiene todos los lados iguales, con lo cual si vamos a calcular el perímetro, tiene 8 lados iguales por 5 centímetros que mide cada lado, 40 centímetros será el perímetro del octógono. ¿Vale? Eso ya estaría. Ahora, si vamos a calcular la superficie del octógono, con los datos que nos dan, yo sería partidario de calcular la superficie de este triángulo desde el centro del octógono hasta dos de sus vértices contiguos, ¿vale? Forman un triángulo isósceles y por ser un octógono y tener 8 lados y 8 ángulos iguales, tiene 8 triángulos exactamente iguales que este. Voy a calcular la superficie de uno de ellos y luego multiplicaré por 8. Igual que hicimos antes con el rombo, que calculamos la superficie de un triángulo y multiplicamos por 4 que tenía iguales, ¿vale? La superficie de un triángulo es base por altura partido por 2. Y estamos con este triángulo. Base de mi triángulo, 5, la conozco, ¿verdad? 5. Altura, la altura es esta, ¿vale? Esta es la altura, no la conozco en principio, ¿vale? La podemos llamar A si queremos. Necesitamos esta altura y no la tenemos. No nos la dan, pero nos dan esta distancia. Y nosotros ya sabemos que la altura de un triángulo lo divide en triángulos rectángulos. Esto es un triángulo rectángulo. Y a ese triángulo rectángulo le podemos aplicar la fórmula de la hipotenusa trigonométrica que hemos visto, ¿vale? Que nos dice que hipotenusa cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Necesitamos dos lados para calcular un tercero. Si yo lo que quiero es calcular este lado, que lo he llamado A, necesitaría tener este, que lo tengo, y este, que también lo tengo porque es justo la mitad de esto. Con lo cual efectivamente tengo dos lados, podría calcular el tercero ya que este triángulo es rectángulo. Bien, entonces hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. La hipotenusa es esta, siempre es el lado opuesto al vértice que forma el ángulo recto. ¿Vale? Esa es la hipotenusa, es el lado largo del triángulo rectángulo. 8 al cuadrado. Este cateto son 2,5 al cuadrado. Y el otro, que es el que me interesa y es el que pondré luego aquí en la fórmula para poder calcular la superficie del triángulo, lo he llamado A. 8 al cuadrado, 64. 2,5 al cuadrado, cogemos la calculadora, ¿vale? 2,5 por 2,5, 6,25. Siempre lo vamos a calcular igual. Hemos quitado lo primero los cuadrados, ahora este término independiente lo cambio de lado, entonces cambia de signo y me queda 64 menos 6,25 igual a A al cuadrado. ¿Vale? Hacemos esta operación y ya sabemos que si A al cuadrado es 57,75, A es igual a la raíz cuadrada de 57,75, ¿vale? Nos venimos a nuestra calculadora, 57,75 raíz 7,6 aproximadamente, 7,6. Estos son centímetros, porque esto es la distancia que mide, que hay desde ahí hasta aquí, es la altura del triángulo, ¿vale? Como ya tengo la altura que necesitaba aquí para poder calcular la superficie del triángulo, pues ahora ya puedo calcular esa superficie. Esto era 5 por 7,6 dividido entre 2. Esto era la superficie de este triángulo, no lo olvidemos, ¿vale? Y eso da
19 me ha salido. 19 centímetros cuadrados, pero eso es la superficie de ese triángulo. La superficie del octógono es 8 veces ese triángulo, porque tiene 8 triángulos iguales, es un octógono, ¿de acuerdo? 8 por 19, lo que cogéis la calculadora, o 8, 152 centímetros cuadrados.